Si hoy tenés 20, 25, 30 años y todavía no empezaste a invertir, te voy a decir algo que te va a doler. Estás perdiendo tiempo que nunca vas a recuperar. Pero si cambiás la mentalidad y entendés lo que voy a explicarte en este video, vas a aprender una técnica de inversión a largo plazo que puede hacer que consigas la libertad financiera o que te hagas millonario, aunque ganes un sueldo normal. Porque no se trata de cuánto ganás, sino qué haces todos los meses con esa plata. Así que, como dice el título del video, vamos a hablar de cómo hacerte millonario con el interés compuesto, paso a paso. Cabe aclarar que la palabra millonario es porque realmente esto es la forma más fácil, confirmada, de hacerte millonario invirtiendo. Eso no quiere decir que necesariamente tengas que hacerte millonario, simplemente puede ser una suma muy interesante de dinero. Y no es nada más ni nada menos que el interés compuesto. El interés compuesto es la herramienta más poderosa que existe y muy poca gente la usa. Y no es magia, ni es rápido, pero es muy efectivo. Acá lo que pueden ver en la primera imagen es una gráfica con el poder del interés compuesto. La línea azul, que está ascendente, es el interés compuesto, que ahora vamos a explicar lo que es, y la línea roja de abajo es el interés simple. Para que se den una idea de lo importante que es el interés compuesto a lo largo de la historia y de los inversores, Albert Einstein decía, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Lo pueden buscar y van a ver a qué se refería. Pero por cómo suena, muchos ya deben estar poniendo objeciones como, pero Lautaro, yo gano poco, no me da para ahorrar tanto dinero, o 20 años es mucho tiempo. Yo te entiendo, pero esos 20 años van a pasar igual. La diferencia es si los aprovechás o si los tirás a la basura. Y antes de pasar a la explicación del interés compuesto, el cómo funciona y esta guía de 4 pasos, también te quiero aclarar que obviamente que mientras tanto podés seguir con tu trabajo o con tu negocio y al mismo tiempo intentar conseguir la libertad financiera cuanto antes. Pero eso no te impide aprender y aplicar esta habilidad tan importante para tu futuro. Esto al fin y al cabo es una técnica de inversión a largo plazo sumamente probada, es algo matemático, pero eso no quiere decir que a partir de que empieces a hacer esta estrategia y te hagas tu cartera a largo plazo, dejes de trabajar. Lo aclaro por las dudas. Pero antes de pasar a lo práctico, hay que entender ¿qué es el interés compuesto? Muchos de ustedes probablemente ya lo saben, pero vamos a explicarlo porque acá es donde entra el cambio de mindset, el cambio de mentalidad de cómo invertir y pensar un poco más a largo plazo. El interés compuesto es un sistema de inversión en el que las ganancias que obtenés se reinvierten, generando nuevas ganancias sobre esas ganancias. Es decir, tu dinero no solo trabaja por vos, sino que también lo hacen los intereses que ya ganaste. Esto sería un poco la definición de diccionario, digamos, pero este es un ejemplo muy claro. Si vos invirtieras $1000 o 1000 pesos al 10% de rendimiento anual, al final del primer año tendrías $1100. Por ende, tendrías los $1000 que pusiste en un inicio, más el 10% que ganaste generando con alguna inversión, vas a tener 1100, esos 100 adicionales. Pero el segundo año no ganarías un 10% sobre 1000. Que era tu inversión inicial, sino que ganarías ese 10% sobre 1100 y así sucesivamente. Por ende, el primer año tendrías 1100, pero el segundo año no ganarías 100 de nuevo, sino que ganarías 110. Y esos 110 se sumarían a los 1100 y así sucesivamente. Si los mareé un poco con esto, acá tengo unas imágenes gráficas para mostrarle con 2 ejemplos. Esta es una tabla para hacer sus propios cálculos de interés compuesto, se las voy a dejar en la descripción. Vamos a empezar con la primera tabla, que sería el primer ejemplo. Y fíjense que arriba de todo tenemos la inversión inicial. Esto no es necesario, pero significa con la cantidad de dinero que arrancamos esta cartera de interés compuesto, que puse como ejemplo $2000, que podrían ser $2000 que ya tenías ahorrados. Pero tranquilamente podría ser 0, no cambia tanto la ecuación. Después tenemos la contribución mensual, que esto es lo más importante y es lo que se tiene que grabar en la cabeza, que la contribución mensual sería la cantidad de dinero que pondrías todos los meses. Después, cuando empecemos con la guía de los 4 pasos, van a entender el cómo hacer esto correctamente. En este caso puse 300 para este ejemplo, $300. Y la cantidad de tiempo en años. Esto va a depender de su situación, de a cuánto plazo estén pensándolo. Si lo piensan de acá a 20 años, a 10, a 30. Después les voy a hablar yo de mi propio ejemplo, con mi propia cartera. Pero lo más normal, la gente suele pensarlo para su jubilación. Por ende suele ser de 30 a 40 años en base a la edad que tengan. Y por último tenemos la tasa de interés estimada. Esto sería cuánto retorno de nuestra inversión pensamos o creemos que podemos tener cada año. Esto sería un promedio. En este caso puse 12.5%. ¿Por qué 12.5? Porque es un intermedio de lo que el SP500, un ETF que supongo muchos conocerán, igual lo vamos a nombrar más adelante, es una
que es una de las inversiones más seguras de los últimos 30 años y de las que más rendimientos dio, y más o menos en los últimos años, para que se den una idea de los números, estuvo rindiendo entre un 12.5 y un 15%. Por eso puse 12.5. Y acá podemos ver los resultados. Acá es donde está la verdad y podemos ver dos líneas. Tenemos la línea roja ascendente. Esa es la línea del interés compuesto. Y después tenemos la línea verde, verde petróleo, que sería la contribución total, o sea, la cantidad de dinero que pusimos como tal. Entonces, a lo largo de esos 30 años poniendo $300 por mes, si nosotros solamente lo hubiéramos ahorrado, o sea, lo hubiéramos puesto, como se dice acá en Argentina, abajo del colchón, o lo hubiéramos dejado en el banco y no lo hubiéramos movido, nos hubiéramos quedado con $110.000. O sea, $300 durante 30 años, todos los meses, nos daría $110.000. Ahora, si hacemos esta estrategia, que es una estrategia bastante conservadora, como les digo, con un 12.5 anual, nos estaría dando $1.025.839. Obviamente acá lo podríamos ajustar a inflación para ese momento, que tampoco sabríamos del todo cuál es, pero lo importante es, visto a día de hoy, sería $1 millón. Esto para que se den cuenta lo potente que es el interés compuesto. Y fíjense cómo va, esto es matemática, cómo va la línea roja, que cada vez se hace más exponencial. Ahora vamos con un segundo ejemplo antes de pasar en profundidad, porque muchos quizá que me dicen, no, $300 por mes es mucho, no voy a poder invertir o ahorrar esos $300 por mes. Hice un ejemplo con $100. Mucho más accesible para muchos casos, y puse una inversión inicial de $100 nada más y una contribución mensual, como les digo, de $100. También a una cantidad de los mismos años que el anterior ejemplo, a 30 años, y la misma tasa de interés, que sería 12.5. Vamos a ver cuánto nos termina quedando. $322.000. O sea, hubiéramos contribuido, hubiéramos ahorrado simplemente $36.100 si los hubiéramos guardado en un banco o abajo del colchón, y haciendo esta estrategia de interés compuesto, o sea, invirtiéndolos durante un largo plazo y haciendo este interés compuesto que se vaya acumulando, tendríamos $322.560. Y volvemos a lo mismo, este es un caso mucho más accesible porque es solamente con $100 por mes. Entiendo que la mayoría de ustedes estarían dispuestos a ahorrar $100 por mes pensando en su yo futuro, pero igual me gustaría que me dejen en los comentarios cuánto es más o menos lo que tienen pensado si llegan a hacer una cartera de este estilo a largo plazo, cuánto tienen dispuesto o pensado invertir para su yo futuro. Ahora vamos a pasar a los 4 pasos que tenés que seguir para crear tu cartera de interés compuesto. El paso número 1, y parece algo obvio, pero es muy importante, después les voy a explicar por qué, y es la mentalidad de largo plazo. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero que nada, que invertir no es divertido, es aburrido y lento, pero eso hace la gente que tiene millones en su cuenta. Estos son algunos ejemplos para hablar de grandes empresarios como podrían ser Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, pero esto no es solamente con grandes o top 10, top 100 mundiales empresarios, sino que casi cualquier persona que ya tiene un patrimonio, que ya tiene una cantidad de dinero mínima para empezar a invertir, siempre piensa en su futuro e invierte. No se me ocurrirían casos en donde una persona que quiera formar un patrimonio, un capital a largo plazo, no invierta. Por ende, tenés que dejar de pensar en el mes que viene y empezar a tomarlo como un hábito para mí, yo futuro. Y como dicen varios, esa es la mentalidad de riqueza. Pensar en décadas, no en días. Antes de pasar al paso 2, lo quiero dar con un ejemplo. Imagínense que alguno de ustedes que me esté viendo tenga alrededor de 30 a 35 años y imagínense alguno de ustedes que me esté viendo muy seguramente tenga 30 a 35 años. Imagínense si hubieran empezado a invertir a los 18 o a los 20 años. Ya hubieran tenido 10, 15 años de interés compuesto, o sea, la mitad del tiempo que estamos poniendo en estos ejemplos. Por ende, imagínense si hubieran hecho eso solamente con $100 que les pudieron haber dado sus padres para invertir, o mismo se los hubieran ganado ustedes haciendo algún trabajo chiquito. Imagínense lo que podrían llegar a tener hoy. Y con esto pasamos al paso 2, que es invertir una parte fija de tus ingresos todos los meses. Y acá se divide en 2 sectores principales, porque también se pueden dividir de otras formas, pero esto es lo más común, y es si sos freelancer o si tenés tu propio negocio. Acá en Argentina le decimos monotributista, en España creo que le dicen autónomos, o en el caso de que seas empleado y que trabajes para una empresa, por ejemplo. En ambos casos es algo muy similar. En mi caso soy freelancer, soy inversor y creador de contenido, por ende yo no tengo un sueldo fijo, no tengo un salario. Mi sueldo, entre comillas, varía. Por ende, yo lo que hago es destino
un porcentaje de todos mis ingresos, no importa de dónde vengan, de todos mis ingresos cuando hago una buena inversión o lo que sea, destino un porcentaje que en mi caso es de un 10 a un 15% y lo meto a esta cartera de largo plazo. Y en el caso de que seas empleado sería prácticamente lo mismo, pero mucho más fácil y mucho más controlable, porque tendrías un salario, cuando lo cobres a principio de mes, supongamos $1000, pondrías un número que lo tendrías fijo, por ejemplo un 10%, y lo sacarías instantáneamente de tu salario, sacarías $100 y los pondrías en tu cartera de interés compuesto. Por ende, invertí un porcentaje de tus ingresos en tu cuenta de interés compuesto. Tranquilo, más adelante vamos a hablar de qué activos comprar. Como le dije recién, en mi caso yo soy inversor y creador de contenido. Dado eso, mis ingresos no son fijos, varían cada mes, por lo cual cada vez que recibo un ingreso tengo entre un 15% y un 10% que lo asigno automáticamente a mi cuenta de interés compuesto. ¿Por qué un 10 a un 15%? Me imagino varios se lo deben preguntar, y es porque depende del momento en el que que obtenga ese ingreso, es lo que voy a hacer. Y normalmente suelo invertir un 15%, pero si estoy, por ejemplo, proyectando comprar algo o desembolsar una cantidad de dinero importante para hacer alguna compra, una inversión o algo por el estilo, quizá que lo reduzco más a un 10% para poder tener más liquidez en ese momento o en esos próximos meses. Y como digo abajo, todo es una cuestión de hábitos, que esto es uno de los puntos más importantes, ganar ese hábito de invertir. Pasamos al paso número 3 y es elegir activos con crecimiento real a largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? No inviertas en modas ni promesas de corto plazo. Eso no está mal, pero eso lo puedes dejar por una cartera de inversión de mayor riesgo. En mi caso, yo me dedico a invertir principalmente en criptomonedas y tengo varias carteras, tengo varios portafolios con diferentes riesgos, con diferentes estrategias, pero en esta estrategia puntual, haciendo una cartera de interés compuesto, lo que más te interesa es mirarla lo menos posible, que no te influya, que no te moleste el hecho de perder un día un 30% de tu cartera, por ejemplo. Que igual de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero lo que tienen que entender es que hay que elegir activos que históricamente crecieron, como por ejemplo el S&P 500, Bitcoin o el Nasdaq. Este es simplemente un ejemplo para que vean, puse acá en el medio, si quieren pueden sacar una foto. Estos son los rendimientos desde el 2012 al 2024 de estos tres activos. Fíjense que está Bitcoin, el Nasdaq y el S&P 500. Y fíjense los rendimientos que tuvieron. ¿A qué me refiero? Imagínense que su cartera de interés compuesto está más pensada para 10 a 20 años, como es mi caso, mi cartera. No es una cartera de jubilación, como le dicen muchos, sino que es una cartera más a largo plazo. Por ende, imagínense que en esos 10, 15, 20 años yo invierto en activos como Bitcoin. Bitcoin llega a tener un muy buen rendimiento, una buena revalorización y quizá que no gano ese 12.5% que puse en los ejemplos. Quizá que gano un 15, un 17, por dar un ejemplo. Volviendo con los ejemplos, Warren Buffett, considerado el mejor inversor de la historia, tuvo un rendimiento promedio anual sostenido de un 20%. Lo importante no es el número, ese 20%. Lo importante es sostenido durante cuántos años. Eso es lo más impresionante. Porque vos podés tener un 20% este año, pero el año que viene quizá que termines negativo. Eso es lo importante. También pongo una pequeña nota al margen, que si no sabes cómo comprar acciones o criptomonedas, déjamelo en los comentarios y suscríbete para que haga un video explicándolo. Si necesitan que explique algo, fíjense el video anterior, se los voy a dejar por acá, para que lo puedan ver, que es una guía de Binance de cómo usar el exchange más grande del mundo, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, que suele ser lo mejor para iniciar en criptomonedas, pero puede hacer de acciones también o de lo que necesiten. En este punto cada uno puede armar su propia estrategia, ya que hay quien prefiere solo invertir en un solo mercado o un solo activo y quienes prefieren diversificar en varios mercados y activos. A lo que me refiero, si tienen ganas de invertir solo en Bitcoin, invertir solo en Bitcoin. Si pensás que va a ser lo mejor en los próximos 5, 10, 20 años, podés invertir solo en Bitcoin. Si te sale bien, probablemente tengas un rendimiento muy, muy grande, pero si te sale mal o llega a pasar algo con las criptomonedas o con Bitcoin, vas a estar desaprovechando esa oportunidad y vas a estar arriesgando mucho tu portafolio a largo plazo. Por ende, como les digo más arriba, quizá que lo mejor es que diversifiquen entre 1, 2 o 3, ya sean mercados o activos diferentes. Ahora voy a explicar un poco más tarde cómo es mi cartera, en qué invierto yo, etc. Y como digo, si no querés pensar, diversificar es lo más fácil, es lo más seguro, quizá no lo más rentable en cierto aspecto. Como digo acá, personalmente me dedico a invertir, por lo que tengo el tiempo y la experiencia de poder intentar maximizar las ganancias con las tendencias del mercado. Pero, entre paréntesis pongo, siempre pensando en el largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? Se los explico fácil. Y en mi caso lo que hago es juego con las tendencias. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, ahora y en los últimos años tuvimos ciclos de mercado en las criptomonedas, que es el mercado que más me especializo.
Básicamente tenemos 2 años alcistas y 2 años bajistas. Ahora mismo estamos en un mercado alcista y yo todavía, en base a mi análisis, yo creo que nos quedan unos meses, 6 meses, 12 meses, un poco más, un poco menos, pero por ahí. Por ende, cuando yo en esta época que estamos en un movimiento alcista de criptomonedas, cada vez que yo recibo ese ingreso y lo voy a poner a mi cartera de interés compuesto, mayormente invierto en criptomonedas, porque es la tendencia que voy ahora mismo. Y así me está yendo, la verdad me está yendo bastante bien. Este año en mi cartera de interés compuesto voy más, la última vez que lo vi iba un 40%, calculo que ahora que subió todo debe ir como un 50%, por ende imagínense sacar en un año un 50%, un 70%, un 100% es una locura para una cartera a largo plazo. Principalmente si le den a saber en qué invierto, a pesar de que invierto en cripto por la tendencia, solo invierto en las top criptomonedas más conocidas que son Bitcoin, Ethereum, Solana y, si no me equivoco, BNB es la última que tengo, esas 4 nada más. Pero cuando note que el mercado ya está un poco saturado o que está por volver un mercado bajista, lo que voy a hacer es vender todo para dejarlo en un stablecoin, dejarlo en dólares, por así decir, y ahí ya comprar acciones o comprar lo que vea que esté barato, SP500, bonos del Tesoro de Estados Unidos, etc. Antes de pasar al paso 4, les quería contar que, por ejemplo, en mi cartera de interés compuesto tengo Ethereum, como les dije, y yo Ethereum compré, prácticamente mi promedio de compra fue entre 1500, 1600, 1700, creo que hasta 1800 habré comprado por esa zona, y creo que cuando estoy grabando este video debe estar en 3700 más o menos, 3800. Así que imagínense con un solo activo lo que voy generando este año. Pasamos al último, al paso número 4, que no es para nada menos importante, que es darle seguimiento pero no te obsesiones. Acá obviamente que los que estén viendo este video va a haber gente de todo tipo, gente que ya tiene experiencia invirtiendo, gente más grande, gente más chica, y lo importante de todo esto es que es a largo plazo. No se desesperen, no piensen en mañana. ¿Y a qué me refiero con esto? Si un activo que compraste baja un 10%, un 20%, un 30% en un día, no tiene que afectarte en lo más mínimo. De eso se trata este método. Si vos estás invirtiendo en un activo que vos le tenés confianza a largo plazo, como podría ser todos los que les nombré antes, no tienen que tener miedo por una acción, un problema, una bajada cortoplacista, que puede durar un día, un mes o incluso un año hablando de las criptomonedas. Por eso las personas tendemos a pensar en el corto plazo y nos es muy difícil pensar en un plazo de años, pero ahí es donde está la victoria. Y también todos estos pasos se resumen en esta frase del mejor inversor de la historia, que es Warren Buffett. El mercado de valores es un dispositivo para transferir dinero del impaciente al paciente. Eso es todo por esta guía de 4 pasos. Obviamente esto es más que nada un video para que les cambie un poco la cabeza, para que empiecen a agarrar el hábito, para que vean lo mágico, que al fin y al cabo no es magia, es matemática, del interés compuesto y de lo importante que puede ser para sus vidas o para su familia, su próxima familia, ahorrar desde ahora y empezar a invertir desde ahora. Guardarse ese porcentaje de su salario y empezarlo a invertir desde ahora para los próximos 10, 15, 20 años. Obviamente que si les gustó el video les agradecería un montón un like y que se suscriban si quieren ver más videos. Y también te recomiendo que me sigas en Instagram. Si tenés alguna duda también me podés preguntar por ahí, que intento responder todo lo que puedo. Les dejo el link en la descripción. Les mando un saludo y nos vemos en un próximo video.